No vuelvas a explicar tus límites, nunca más, porque cada vez que intentas justificar un límite, lo que comunicas sin darte cuenta es inseguridad, duda y hasta miedo de perder la aprobación de otros. Y hoy quiero decirte algo que quizás nadie se atrevió a decirte con tanta claridad. Cuando justificas demasiado, dejas de inspirar respeto y empiezas a mendigar validación. Mi querida espectadora, este no es un simple título provocador, es una declaración de principios, una puerta de entrada a una transformación que puede cambiar radicalmente cómo te perciben y sobre todo cómo te percibes tú misma. Piensa un momento en todas las veces que dijiste no puedo, no quiero, hasta aquí llego. Y después de pronunciarlo, empezaste a llenar el silencio con explicaciones, excusas o historias interminables. ¿Qué pasó? La otra persona dejó de escuchar tu límite y se enfocó en tu justificación, en buscar huecos, en manipular tu argumento. Ahí es cuando pierdes terreno. El título de este video existe para recordarte que tus límites son válidos por el simple hecho de ser tuyos. No requieren presentación de pruebas, no necesitan permisos, no se sustentan en largas defensas. Un límite explicado de más es un límite debilitado. Y en la vida, mi querida espectadora, no estamos aquí para debilitar lo que nos protege, sino para fortalecerlo. Esa es la promesa de este espacio, mostrarte cómo recuperar tu poder personal dejando de justificar lo que no necesita explicación. Porque lo cierto es que, después de los 50, después de los 60, ya no tienes que perder el tiempo convenciendo a quienes nunca van a querer entenderte. Tienes que aprender a hablar con claridad, con brevedad y con dignidad. En este viaje que empezamos juntas, descubrirás que cada palabra que no digas, cada explicación que no ofrezcas, puede convertirse en un ladrillo que construye tu fortaleza interior. Y aquí no hablamos de juegos psicológicos ni de tácticas superficiales. Aquí hablamos de ciencia, de psicología práctica, de años de observación clínica que demuestran cómo el cerebro humano valora lo escaso, respeta lo firme y reacciona con fuerza frente a lo inquebrantable. Por eso te digo, no vuelvas a explicar tus límites, porque explicarlos no aumenta su credibilidad, solo expone tus inseguridades. Este título, fuerte y directo, es una promesa. Si te quedas conmigo hasta el final, aprenderás no solo a poner límites, sino a sostenerlos sin culpa, sin miedo y sin necesidad de convencer a nadie. Te daré ejemplos reales. Te contaré casos clínicos de mujeres que pasaron de ser ignoradas a ser respetadas, de ser vistas como complacientes a ser reconocidas como líderes de su propia vida. Y tú también podrás hacerlo, porque la edad no te resta poder, al contrario, te lo multiplica si decides usar tu experiencia como tu mejor arma. La miniatura que viste, esa frase breve en letras grandes, tus límites son ley, no es marketing vacío, es un recordatorio gráfico de lo que quiero que grabes en tu mente. Cuando dices no, cuando trazas una línea, no necesitas justificarlo como si estuvieras en un tribunal. Tu vida, tu tiempo, tu energía son recursos valiosos. Y lo valioso no se explica, se protege, se honra, se defiende con firmeza silenciosa. A lo largo de este guión vas a encontrar un recorrido que mezcla historias reales con principios psicológicos. Historias que te harán sentir identificada, porque quizás verás en ellas tus propios errores y también tus propios aciertos ocultos. Principios que puedes aplicar desde hoy mismo, sin esperar condiciones perfectas ni la aprobación de nadie. Y ejercicios concretos que te ayudarán a entrenar tu capacidad de decir menos palabras, pero con más impacto. Lo prometido es esto. Al terminar este video, tendrás la claridad y la fuerza para dejar de explicar lo que ya es evidente, para dejar de justificar lo que ya es válido, para dejar de mendigar respeto donde lo único que necesitas es practicarlo tú primero. Así que toma aire, suelta la necesidad de convencer y prepárate para aprender algo que quizá cambie para siempre cómo te relacionas contigo misma y con los demás. Porque recuerda, mi querida espectadora, tus límites no se negocian, se establecen. Tus límites no se justifican, se viven. Tus límites no se explican, se respetan. Mentira. Completa mentira. Te han repetido toda la vida que si explicas bien, si justificas lo suficiente, si expones con detalle tus razones, entonces las personas van a respetarte más. Pero la realidad es la contraria. Mientras más explicas, menos te respetan. Mientras más intentas convencer, más devalúan tu palabra. Y lo peor es que ese círculo vicioso lo has vivido tantas veces que ya lo sientes normal. Pones un límite, das un discurso de 20 minutos para que lo entiendan y al final la otra persona te dice, ya veremos.
no exageres o peor aún, actúa como si nunca hubieras hablado. Mi querida espectadora, hoy vengo a arrancar de raíz esa mentira que te mantiene atrapada en la necesidad de justificar lo que ya es evidente. Porque un límite explicado no es un límite reforzado, es un límite debilitado. Déjame planteártelo con crudeza. Cuando tú pones un límite y enseguida te apresuras a dar explicaciones, lo que en realidad transmites es duda. Y cuando los demás huelen duda, lo que hacen no es comprenderte, es presionarte. La explicación larga se convierte en un agujero por donde entran sus objeciones, sus críticas, sus manipulación. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que en el fondo tú ya lo sabes, porque cada vez que justificaste tu no, lo hiciste esperando que la otra persona reaccionara con respeto, pero lo que recibiste fue lo contrario: resistencia, burla, indiferencia. Y entonces terminaste con la sensación de que tu límite no sirvió de nada. Aquí comienza nuestra apertura. Aquí quiero decirte con toda la autoridad que me dan 3 décadas de práctica clínica: nunca más expliques de más. Nunca más desgastes tu energía en convencer a quien no quiere ser convencido, porque la dignidad no se explica, se muestra, el respeto no se pide, se inspira, y el amor verdadero no se suplica, se atrae desde tu poder personal. Este video es una lección de psicología práctica, no de juegos. No se trata de trucos ni de manipulación. Se trata de ciencia del comportamiento humano, de neurobiología pura aplicada a las relaciones reales de mujeres reales como tú. Y antes de que avancemos, necesito pedirte algo. Quiero que me ayudes a romper este círculo de silencios. Suscríbete ahora mismo y comenta debajo si alguna vez te sentiste culpable por poner un límite, si alguna vez te escuchaste a ti misma dando explicaciones interminables solo para terminar sintiéndote ignorada. Ese comentario no es solo un gesto digital, es el primer paso de tu transformación. Es la manera de decir en voz alta: reconozco que he caído en este patrón y estoy lista para salir de él. Me presento con claridad. Soy psicólogo clínico. Llevo más de 30 años trabajando con parejas, familias y mujeres que buscan recuperar su autoestima después de perderla en relaciones de dependencia. He visto decenas de casos de mujeres que pasaron de ser tratadas como invisibles a convertirse en referentes de respeto. No fue magia, no fue manipulación, fue ciencia, fue disciplina, fue el descubrimiento de que tus límites no necesitan explicación, necesitan firmeza. Y lo que voy a mostrarte hoy puede cambiar radicalmente cómo te relacionas con los demás, pero sobre todo cómo te relacionas contigo misma. En esta apertura quiero dejarte una idea grabada. Tus límites no son negociables, y menos aún explicables hasta el cansancio. Tus límites son tu muralla protectora, tu código de dignidad, la huella de tu autorrespeto. No viniste a este mundo a justificarte, viniste a vivir con luz propia. Y si en este momento estás dispuesta a aprender cómo hacerlo sin culpa, sin miedo y con total autenticidad, quédate conmigo. Porque lo que voy a compartir en los próximos minutos no es teoría abstracta, son claves que transformarás en práctica diaria. A partir de hoy, mi querida espectadora, aprenderás a decir no sin temblar y sin necesidad de dar ningún discurso. Y créeme, cuando aprendas esto, no habrá vuelta atrás. Sofía tenía 55 años. Arquitecta, madre, esposa durante 2 décadas. Mujer acostumbrada a complacer a todos menos a sí misma. Cuando llegó a mi consulta, lo primero que me dijo fue: «Doctor, siento que he perdido mi dignidad porque cada vez que pongo un límite, termino explicando tanto que me escuchan con condescendencia, como si fuera una niña caprichosa». Sofía es el retrato vivo de lo que tantas mujeres viven en silencio. Creen que para ser respetadas deben justificar cada decisión, cada horario, cada necesidad. Ella se encontraba atrapada en un matrimonio que la desgastaba y en una familia que esperaba de ella disponibilidad total. Decía «no puedo» y enseguida corría a dar 20 razones. ¿El resultado? Su esposo la ignoraba, sus hijos se aprovechaban y ella se sentía invisible. Ese día introduje un concepto que llamo la paradoja del valor percibido. Mientras más disponible y justificable te muestras, menos te valoran. Mientras más breve y firme eres, más autoridad proyectas. Sofía no podía creerlo. Había pasado años convencida de que la persuasión y la explicación eran herramientas de respeto. Pero la ciencia nos dice otra cosa. La neurobiología ha demostrado que el cerebro humano valora lo escaso,
lo firme y lo que no se regala fácilmente. Y sus límites eran todo lo contrario, disponibles, flexibles, negociables. Le propuse el primer protocolo, el silencio justo. La regla era simple, expresar un límite en una sola frase clara y después callar. Nada de adornos, nada de historias, nada de excusas. Por ejemplo, hoy no puedo acompañarte y silencio. No voy a prestar dinero y silencio. No estoy disponible este fin de semana y silencio. Al principio Sofía temblaba. Me decía, doctor, siento que me van a odiar, siento que van a creer que soy egoísta. Y yo le respondía, no van a creer nada, van a escuchar tu límite. Punto. Las primeras semanas fueron duras. Sofía ponía límites y después se mordía la lengua para no justificar. Su esposo se molestaba, sus hijos fruncían el ceño, sus amigas la miraban raro. Pero algo curioso empezó a suceder. Cuanto menos explicaba, más empezaban a adaptarse a su silencio. Porque el silencio después de un límite es como un muro invisible que no da espacio a objeciones. Poco a poco dejó de sentir culpa y comenzó a sentir poder. Ese fue su primer mini-win. La ciencia respalda este proceso. Cuando tú justificas demasiado, lo que activas en el cerebro del otro es el sistema de búsqueda de huecos. Escuchan tu explicación como si fuera un debate y su dopamina se dispara cuando encuentran un argumento para invalidarte. En cambio, cuando cierras la frase y guardas silencio, lo que se activa es el sistema de respeto. No hay nada que refutar, solo queda aceptar o retirarse. Después de 2 meses de práctica, Sofía llegó a mi consulta con una sonrisa. Me dijo, doctor, ayer puse un límite sin explicar nada y por primera vez me respetaron. Ese momento fue revelador, porque lo que parecía un acto pequeño, decir no sin justificación, se convirtió en la semilla de una transformación gigantesca. Sofía entendió que su valor no dependía de explicar nada. Su valor era inherente y sus límites eran la forma más clara de demostrarlo. Ese es el inicio del viaje que quiero que vivas conmigo. Un viaje en el que aprenderás que cada explicación que no das, cada silencio que mantienes, cada límite que sostienes, es un ladrillo en la construcción de tu fortaleza personal. Mi querida espectadora, este primer caso nos enseña que no necesitas discursos, solo firmeza. Y la firmeza no se suplica, se practica. Sofía lo comprobó. Tú también lo comprobarás. Hay palabras que suenan técnicas, pero que en realidad describen lo que vives cada día, aunque nunca te las hayan explicado con claridad. La primera es abstinencia emocional. Cuando empiezas a dejar de justificarte, cuando te atreves a poner un límite y callar, tu cuerpo entra en abstinencia como si dejaras una droga, porque justificar se ha convertido en tu mecanismo automático para calmar la ansiedad. Sientes que si no explicas, te van a odiar, te van a rechazar, te van a abandonar. Y ese miedo es tan fuerte que tu cerebro reacciona igual que un adicto sin su dosis. Sudor, temblor, nerviosismo, culpa. Pero mi querida espectadora, eso no significa que estás haciendo algo mal, significa que estás empezando a sanar. Porque cada vez que resistes la necesidad de justificar, tu cerebro crea nuevas conexiones, nuevos caminos de fortaleza. Así funciona la neuroplasticidad. Lo que repites se fortalece, lo que abandonas se debilita. La segunda palabra es personalidad de supervivencia emocional. Es ese modo en el que te conviertes en alguien que vive para complacer, para agradar, para no incomodar. Has moldeado tu carácter no desde lo que eres, sino desde lo que crees que otros esperan de ti. Y por eso explicas tanto, porque tu supervivencia emocional se ha basado en mantener a todos felices, aunque tú estés rota por dentro. Esa personalidad puede haberte salvado en un momento de tu vida, quizás en la infancia, quizás en una relación difícil, pero ahora se ha convertido en tu cárcel. Y la única manera de romperla es dejar de justificar lo que no necesita justificación. Aquí entra la ciencia. La neurobiología nos enseña que el cerebro humano responde con más intensidad a lo incierto que a lo seguro. Es la lógica de las máquinas tragamonedas. La gente se engancha no porque siempre gane, sino porque nunca sabe cuándo va a ganar. La incertidumbre dispara dopamina, el neurotransmisor del placer. Lo mismo pasa con tus límites. Si siempre explicas,
la otra persona ya sabe que encontrará una grieta en tu argumento. Su dopamina se dispara al refutarte. Pero si dices tu límite en seco y callas, su cerebro no sabe cómo reaccionar. No hay hueco, no hay juego, no hay recompensa. Y al no encontrarla, el respeto aparece como única opción. Quiero que entiendas algo muy importante. Explicar demasiado es una forma de dependencia emocional. Es buscar validación en los demás en lugar de sostener tu propia dignidad. Y como toda dependencia, necesita ser superada con conciencia, con paciencia y con entrenamiento. La buena noticia es que se puede. He visto mujeres que llevaban 30 años justificando cada no y que en cuestión de meses lograron decirlo con serenidad, sin adornos, y recibieron respeto por primera vez en décadas. Por eso te repito, cada explicación que no des, cada palabra que ahorres es una victoria, una pequeña batalla ganada contra tu personalidad de supervivencia emocional. Una demostración de que ya no necesitas convencer a nadie para sentirte valiosa, porque tu valor no se explica, se vive. Déjame contarte la historia de Clara. Tiene 62 años, jubilada, madre de un hijo adulto que aún vivía con ella. Durante años, su hijo se acostumbró a que ella estuviera disponible para todo. Comida a cualquier hora, ropa lavada, favores económicos, incluso su tiempo libre. Clara decía no puedo, y de inmediato se lanzaba a dar 10 explicaciones. Porque estoy cansada, porque tengo que hacer otras cosas, porque me duele la espalda, porque hoy no tengo dinero. ¿Y sabes qué hacía su hijo? Encontraba una grieta en cada explicación. Mamá, descansa después. Mamá, eso no es tan grave. Mamá, préstame aunque te quedes sin nada. Resultado, ella se sentía usada, agotada y sin voz. Cuando vino a mi consulta, le enseñé la regla del límite elegante. La regla era simple. No hay que enojarse, no hay que gritar, no hay que justificar. Solo hay que poner la condición con serenidad y firmeza. Clara comenzó con un ejemplo concreto. Su hijo le pidió dinero otra vez. Ella respiró hondo y respondió: no voy a prestarte dinero. Silencio. Él insistió. Ella agregó: si necesitas apoyo, podemos hablar de cómo organizar tus gastos, pero no te prestaré dinero. Y se quedó callada. Por primera vez en años no se lanzó a dar excusas. El resultado fue sorprendente. Al inicio, él se molestó, incluso levantó la voz, pero al no encontrar argumentos que refutar, se quedó sin opciones. Y lo que parecía un conflicto se convirtió en respeto. Pasaron días y poco a poco su hijo dejó de pedir dinero cada semana. Empezó a buscar trabajo con más seriedad, porque entendió que su madre ya no era un cajero automático al que podía convencer con discursos. Clara me dijo semanas después: doctor, descubrí que mientras más me explicaba, más me desgastaba. Ahora digo menos y logro más. Esa frase la guardo como una de las grandes lecciones de mi práctica, porque demuestra que los límites no necesitan volumen, necesitan claridad, y que las condiciones elegantes, dichas con calma, generan más respeto que 1000 justificaciones desesperadas. Este caso nos recuerda algo esencial. No siempre necesitas gritar para ser escuchada, ni justificar para ser respetada. A veces, lo único que necesitas es decir menos y sostenerte en tu silencio. Ese es el verdadero poder. Ahora quiero darte un marco sólido, un mapa de 4 principios que sostienen todo lo que estamos hablando. El primero se llama la inversión del poder romántico y familiar. Existe una creencia popular: quien ama más o quien se entrega más tiene menos poder. Y sí, hay algo de cierto en eso, pero está incompleto. La verdad más profunda es que quien necesita menos tiene más poder, porque la necesidad genera dependencia y la independencia genera respeto. Así de simple. El segundo principio es el valor percibido variable. Tu valor no es constante en la mirada de los demás. Fluctúa según cómo te perciben y más aún según cómo te percibes tú misma. Cuando explicas de más, comunicas carencia. Necesito que entiendas para sentirme segura. Cuando hablas claro y breve, comunicas abundancia. Estoy segura de lo que digo, lo aceptes o no. Esa diferencia lo cambia todo. El tercer principio es la paradoja de la disponibilidad emocional. El ser humano valora más lo que no puede tener del todo. No es sadismo, es biología. Durante milenios hemos sobrevivido porque los recursos escasos se valoraban más que los abundantes. Y tu atención, tu tiempo, tu energía emocional son recursos.
Si los das sin filtro y con explicaciones interminables, se perciben como abundantes y baratos. Si los entregas con límites claros, se perciben como valiosos. Y el cuarto principio es quizás el más importante. La transformación auténtica supera cualquier estrategia. Fingir fuerza mientras por dentro estás destrozada no funciona. Hacértela difícil para generar respeto no funciona. Lo que funciona es trabajar en ti, recuperar tu identidad, reconstruir tu autoestima y desde ahí poner límites reales. Porque el cerebro humano detecta la falsedad a kilómetros. La autenticidad se siente, se nota, se respira. Estos 4 principios son la columna vertebral de tu poder personal. No necesitas memorizarlos como fórmulas, necesitas vivirlos como hábitos, porque cada vez que actúes desde la independencia, desde el valor percibido alto, desde la disponibilidad medida y desde la autenticidad, estarás enviando un mensaje que ningún ser humano puede ignorar. Soy valiosa, me respeta quien me merece y no necesito convencer a nadie de ello. Ese es el fundamento de todo lo que verás en este video. Y lo repito para que quede grabado. Tus límites no se explican, se viven. Tus principios no se negocian, se encarnan. Y tu valor no se pide, se irradia. Mi querida espectadora, ahora que ya entendiste los principios, quiero darte las herramientas concretas para que no se queden en teoría, porque los principios sin práctica son como puertas cerradas sin llave, y aquí te voy a entregar las llaves que abrirán tu propio cambio. La primera herramienta es el diario de límites. Cada noche, antes de dormir, escribe una situación en la que hayas puesto un límite sin explicar lo demás. Puede ser tan pequeño como decir no quiero más café o tan grande como rechazar un favor injusto. Ese acto de escribirlo le manda un mensaje claro a tu cerebro. Soy capaz de sostener mis límites sin justificarme. Y cada vez que lo lees, refuerzas ese aprendizaje como si hicieras repeticiones en el gimnasio emocional. La segunda herramienta es la regla de las 48 horas. Cada vez que alguien te pida algo que no quieres hacer y sientas la urgencia de dar explicaciones o ceder, detente y espera 2 días antes de responder. ¿Por qué? Porque el impulso de justificar es como una ola. Al inicio parece enorme, pero si la dejas pasar, baja sola. Y en el 90% de los casos, después de 48 horas, te das cuenta de que no necesitas explicar nada, solo dar una respuesta clara. La tercera herramienta es la vida paralela. Pregúntate, si no tuviera que justificarme con nadie, ¿qué haría con mi tiempo, con mis pasiones, con mis días? Luego empieza a construir esa vida, aunque sea en pasos pequeños, una clase de pintura, un paseo en solitario, un curso que siempre quisiste, porque cuanto más rica y llena esté tu vida, menos sentirás la necesidad de explicar tus decisiones. La cuarta herramienta es la distancia temporal. Cuando sientas miedo de poner un límite, pregúntate, ¿esto importará en 5 años? Si la respuesta es no, entonces no merece tu explicación hoy. Este ejercicio te libera del peso de la culpa inmediata y te conecta con una perspectiva de largo plazo. Y la quinta herramienta es el protocolo de no respuesta emocional. Cada vez que alguien reaccione mal a tu límite, tu impulso será defenderte, explicarte o pelear. Pero en lugar de eso, respira, aléjate 2 horas, deja que la tormenta baje y recién entonces responde con serenidad. Porque cuando respondes desde la emoción, entregas tu poder. Cuando respondes desde la calma, recuperas tu poder. Estas 5 herramientas son prácticas, sencillas y transformadoras. No necesitas aplicarlas todas a la vez. Empieza con una, luego otra, y poco a poco se convertirán en tu nuevo estilo de vida. Y quiero que grabes esta frase. Cada vez que aplicas una herramienta y sostienes tu silencio en lugar de justificarte, estás entrenando a los demás a respetarte y entrenando a tu cerebro a respetarse a sí mismo. Ese es el verdadero trabajo interno. No se trata de convencer a nadie, se trata de convencerte a ti de que mereces respeto sin explicación alguna. Déjame mostrarte cómo todo esto se aplica en distintas vidas, porque la teoría gana fuerza cuando se convierte en carne y hueso. El caso número 3 es el de Mariana, una mujer de 58 años que después de un divorcio doloroso decidió viajar sola por primera vez en su vida. Su ex la había dejado por alguien más joven, diciéndole que ella ya no era interesante. En lugar de justificar sus decisiones a familiares y amigos que la criticaban por atrevida, Mariana guardó silencio y siguió adelante. Viajó, aprendió, se inscribió en clases de fotografía y poco a poco su vida comenzó a florecer.
No recuperó a su ex, pero recuperó algo mucho más valioso: la certeza de que no necesita explicar sus elecciones para vivir plenamente. El caso número 4 es el de Lucía, 61 años, que recibió una llamada de su expareja rogándole volver. Antes, Lucía habría explicado durante horas por qué no podía o por qué debía pensarlo, llenando de excusas sus palabras. Pero esa vez simplemente dijo: «No quiero volver contigo, mi vida tiene un nuevo rumbo», y calló. Ese silencio fue tan contundente que el hombre entendió, por primera vez en 20 años, que no había espacio para discutir. Lucía no necesitó justificar, y ese acto fue el mayor símbolo de autorrespeto de su vida. El caso número 5 es el de Teresa, de 64 años, quien tras una vida de matrimonios fallidos decidió enfocarse en sí misma. Dejó de justificar por qué estaba sola, por qué ella no quería vivir con nadie, por qué prefería pasar sus tardes en clases de yoga. Durante años escuchó frases como «no deberías estar sola» o «explícanos por qué rechazas el amor». Y un día entendió que no tenía que explicar nada. Teresa conoció a un hombre en su misma clase de yoga, un hombre que no le pedía explicaciones, que la respetaba tal como era. No lo encontró porque lo buscaba, lo encontró porque se estaba respetando a sí misma. Estos 3 casos nos muestran que los finales son distintos. Una florece sola, otra rechaza, otra encuentra amor. Pero el común denominador es el mismo. Todas dejaron de explicar sus límites, y en ese acto simple, todas recuperaron poder. Mi querida espectadora, quiero que entiendas que no existe un solo desenlace correcto. No se trata de reconciliar siempre, ni de estar sola siempre, ni de encontrar siempre una nueva pareja. Se trata de que cualquier resultado sea producto de tu fuerza, no de tu miedo. Lo que hace extraordinarias a estas mujeres no es si terminaron con alguien o no, sino que se liberaron de la carga de dar excusas. Porque en la vida la victoria no está en convencer a otros, sino en dejar de necesitar convencerlos. Y esa es la semilla de todo respeto verdadero. Mi querida espectadora, ahora que ya conoces los principios, los casos y las herramientas, quiero darte algo que es todavía más importante: un mapa de progreso, una brújula para que sepas si realmente estás avanzando o si todavía estás atrapada en la vieja necesidad de justificarte. Porque muchas veces creemos que estamos cambiando, pero en realidad seguimos repitiendo los mismos patrones con un disfraz distinto. Por eso aquí tienes 10 señales claras de progreso que marcarán tu camino hacia la libertad. La primera señal es que dejas de revisar obsesivamente las redes sociales de quienes no respetan tus límites, no porque te obligues, sino porque genuinamente ya no te interesa. La segunda señal es que logras decir un no en una sola frase y después guardas silencio sin sentir ansiedad insoportable. La tercera señal es que los demás, aunque al inicio protesten, comienzan a adaptarse a tus nuevas reglas, porque descubren que ya no cedes con explicaciones. La cuarta señal es que, después de poner un límite, en lugar de sentirte culpable, te sientes más ligera, como si hubieras soltado un peso enorme que cargaste durante años. La quinta señal es que empiezas a disfrutar tu soledad, no como castigo, sino como un espacio sagrado de reconexión contigo misma. La sexta señal es que puedes escuchar críticas o reclamos sin entrar en la espiral de explicaciones defensivas. Simplemente dices: entiendo tu opinión y sigues adelante. La séptima señal es que cuando alguien menciona a esa persona que antes te hacía justificarte constantemente, ya no sientes rabia ni miedo, sino una neutralidad que te sorprende. La octava señal es que comienzas a recibir comentarios de personas cercanas que te dicen: te veo distinta, más segura, más tranquila. La novena señal es que tu agenda se llena con actividades que tú eliges, no con favores que aceptas por culpa. Y la décima señal, la más poderosa, es que cuando te miras al espejo, ya no ves a una mujer ansiosa por complacer, ves a una mujer que respeta sus tiempos, sus espacios y su dignidad. Y como todo progreso necesita un reto para convertirse en hábito, aquí está tu desafío semanal. Quiero que esta semana hagas una actividad 100% para ti, sin explicarle a nadie las razones. No importa lo que elijas, puede ser tomar una clase de baile, caminar sola en un parque, leer un libro en silencio, ir a una cafetería y pedir lo que te provoque. Lo importante es que lo hagas sin justificar tu decisión a nadie. Si alguien te pregunta ¿por qué?, simplemente sonríe y responde:
porque quiero. Ese será tu entrenamiento práctico, tu músculo de independencia emocional ejercitándose. Y cuando lo hagas, presta atención a cómo te sientes. ¿Te da culpa? ¿Te da miedo? ¿Te da alegría genuina? Anótalo en tu diario de límites. Este pequeño reto, repetido semana tras semana, será la semilla de una transformación gigantesca. Porque al final, mi querida espectadora, la única explicación que necesitas para vivir tu vida es esta. Porque es mi vida, porque es mi tiempo, porque es mi derecho. Llegamos al cierre y no quiero que lo veas como un simple final, sino como un manifiesto personal, un compromiso contigo misma que empieza hoy. Porque lo que has escuchado no son teorías vacías ni frases de motivación barata, son principios clínicos, son estrategias reales, son verdades que mujeres como tú han aplicado con resultados transformadores. Y quiero que las grabes en tu mente con la fuerza de una declaración solemne. Escúchalas en este ritmo. No se trata de justificar, se trata de vivir con dignidad. No se trata de convencer, se trata de inspirar respeto. No se trata de complacer, se trata de elegirte a ti. No se trata de dar excusas, se trata de sostener tus límites en silencio. No se trata de manipular, se trata de transformar auténticamente. No se trata de ser aceptada, se trata de aceptarte a ti misma. No se trata de pedir permiso, se trata de reconocer tu propio valor. No se trata de temer la soledad, se trata de disfrutarla como espacio de poder. No se trata de gritar, se trata de hablar con claridad. Y sobre todo, no se trata de demostrar nada, se trata de ser todo lo que siempre fuiste, sin disculpas. Quiero que te lleves esta frase en el corazón. Tus límites no son un favor que otros te conceden, son una ley que nace de tu amor propio, y quien no la respete no merece acceso a ti. Eso es presencia magnética auténtica. No fingir dureza, no disfrazar seguridad, sino irradiar desde dentro la certeza de que eres valiosa y no necesitas explicarlo. Ahora te toca a ti dar el siguiente paso. Cuéntame en los comentarios, ¿qué límite vas a sostener esta semana sin dar ninguna explicación? Escríbelo como un compromiso, porque cuando lo declaras en público, lo refuerzas en ti misma. Comparte este video con esa amiga que siempre justifica sus decisiones y que necesita escuchar esta verdad. Suscríbete ahora mismo, porque este viaje apenas comienza y en el próximo video te enseñaré algo que transformará aún más tu manera de relacionarte. Cómo decir no sin sentir culpa. Recuerda, mi querida espectadora, no viniste a este mundo para ser la sombra emocional de nadie. Viniste para brillar con tu propia luz, para trazar tus propios límites, para vivir tu propia vida. Y el día que dejes de justificarte, ese día habrás recuperado tu verdadero poder. Ese día habrás empezado a enamorarte de tu propia existencia. Y cuando eso suceda, todo lo demás, el respeto, las relaciones sanas, las oportunidades, llegará por añadidura. Porque nada es más irresistible que una mujer que ya no necesita explicar quién es.